caídos y un 26% del Producto Interno Bruto de deuda, o con los puentes reconstruidos y un 28%, digamos, del Producto Interno Bruto de deuda. Esas yo creo que son las preguntas y esa es la disyuntiva que nos tenemos que encontrar. Y la capacidad de pago. Y la capacidad de pago. En el banco, claramente, ahí hay una serie de elementos que cuentan, porque si empezamos con unos niveles muy altos de deuda, eso te puede generar tensiones por la parte macroeconómica y quizá en algún país se podría decir, pues mira, teniendo en cuenta ya los niveles de deuda que tenemos, casi vamos a estar mejor con esos niveles sin reconstruir los puentes que aumentando más la deuda. En los análisis que nosotros hemos hecho en el Banco Mundial para Guatemala, el mensaje claro que sale es: ustedes tienen espacio para aumentar la deuda siempre y cuando ese aumento de la deuda esté relacionado con reconstrucción de infraestructura, con inversiones en infraestructura, con gasto en capital. Eso es fundamental. Y de nuevo, de la misma manera que con la reforma fiscal, cuando me dicen tendríamos que aumentar los impuestos, ustedes desafortunadamente tienen los impuestos más bajos de toda Latinoamérica. Entonces la cuestión, más que los impuestos, tienen la recaudación fiscal, vamos a ser un poquito más claro, más baja de Latinoamérica. Entonces, es decir, la pregunta es: ¿vamos a subir los impuestos porque sí? La respuesta, bueno, pues porque sí, no. La cuestión es qué vamos a hacer con los recursos adicionales que van a salir de los impuestos. Y aquí pues podríamos estar hablando también, podríamos ocupar este programa y otros cuantos de las necesidades que ustedes tienen en educación secundaria. Cuando miramos los niveles de matrícula, aunque sí en los últimos años se han hecho progresos bastante grandes, pero cambiar el número de chicos que tienes en la escuela no es una política que lleva 2 o 3 años. Los gobiernos generalmente con la educación se sienten un poco así porque empiezan a hacer ellos las políticas y son políticas que surgen efecto después de 10, 15 años, ¿no? Entonces, ustedes tienen una de las tasas de cobertura también de las más bajas, y cuando uno empieza a hablar de crecimiento, de competitividad, de productividad, si no tenemos claramente una población educada, va a ser muy difícil. Estamos hablando de infraestructura, más allá de lo que estábamos hablando, de los efectos del huracán, de las lluvias, etcétera. La infraestructura en Guatemala, pues claramente cuando lo comparamos con el resto de Latinoamérica, pues no es de las mejores. Es una infraestructura que necesita apoyo, y eso también tiene implicaciones también para su país. Muchas veces empezamos a hablar de que las empresas quieren ser competitivas, pero la competitividad de un país pequeño como Guatemala, en una economía cada vez más globalizada, no solo se basa en la capacidad que tienen los empresarios de ser muy eficientes dentro de la empresa. Cuando el producto sale de la puerta de la empresa, hay que llevarlo hasta el punto de venta, sea nacional o sea internacional. Y también, de nuevo, en estudios que estamos haciendo en el Banco Mundial, lo que tenemos calculados es que los costos en los que se incurren fuera desde que sale el producto de la empresa son muchísimo más altos en Centroamérica que lo que observamos en el resto de Latinoamérica y lo que observamos en los países avanzados. Tú das unas cifras el otro día, es impresionante. En la OCDE más o menos se calcula que los costos de logística, que son los costos desde que se pone el producto en la puerta, vienen a ser en torno al 9% del valor final del producto. En Singapur, por ejemplo, es parecido, incluso pudiera ser un poquito más bajo. En Latinoamérica se estima que aproximadamente es el 20%, con lo cual ya empezamos mal, es decir, para Latinoamérica en general. Para los datos que tenemos para Centroamérica sugieren que podría estar entre el 20, 30 y algo por ciento. En algún producto hemos encontrado costes de logísticas del 40%. Wow. Es decir, estamos hablando de unas... Es decir, podemos tratar de ser muy competitivos o muy eficientes en las empresas, pero si luego tenemos que pagar un impuesto, esto es un impuesto al final del día que hay que pagar para las empresas, ¿no? Un impuesto de 40% para colocar el producto en la estantería del punto de venta, es demasiado complicado. Y es ahí donde uno tiene que empezar a preguntarse también, es decir, bueno, ¿qué país queremos, no? Eso se lo comentábamos también. Queremos un país que seamos eficientes, donde la infraestructura funcione, donde las carreteras no tengan agujeros, donde un productor de una zona agrícola del país pueda transportar el brócoli de una manera rápida hasta la ciudad sin que se le ponga amarillo por el camino porque va a perder de valor. Es decir,
o queremos estar en una situación donde vamos a tener que afrontar todas estas disyuntivas. Y la infraestructura cuesta plata. No lo vamos a negar. Hacer una carretera cuesta plata y cuesta mucha plata, sobre todo en zonas montañosas donde ahí tenemos y ahí yo creo que hay un papel importante para el sector privado, para el sector público. Ojo, con esto no quiero decir que todos los gastos de infraestructura los tiene que hacer el sector público. Las asociaciones públicos privadas en algunos casos pues han funcionado muy bien, en puertos en algunos casos ha sido una buena idea, carreteras donde se puede hacer incluso carreteras de peaje porque tienen bastante tráfico, ahí se podría funcionar también. Pero lo que me gustaría insistir es que el Estado de Guatemala tiene que tomar más cartas en atender las necesidades en infraestructura, necesidades en educación. No hemos hablado de crimen y violencia, pero es un área también donde se podría hablar. Y eso va a requerir que tengan más recursos. Humberto, desde que empezó la emergencia el jueves 27 de mayo, creo que ha habido un proceso hacia el interno del gobierno bien especial, y nunca lo había comentado, pero ha habido una construcción de conciencia de que estos eventos del cambio climático tenemos que cambiar nuestras, hasta partes culturales nuestras, cultura de construcción, cultura de... yo no sé cuántas veces he dicho que hay que devolverle los árboles a las montañas y los cauces a los ríos, ¿verdad? Entonces, encima de las pérdidas que estimó CEPAL con Banco Mundial, con BID, de 14 mil millones de quetzales de pérdidas, a esto hay que sumarle lo que hay que invertir en la mitigación contra el cambio climático, que se estiman otros 3.000, 4.000 millones. Esto hace a Guatemala 18 mil millones menos rica o más pobre, como la quieran ver. Ese dinero lo perdimos. El puente del Rico, por ejemplo, en Los Amanes, no va a costar 20 millones, 25 millones, va a costar 50 millones por todo lo que se tiró al agua, o se llevó el agua, porque ya se había invertido 25 y ahí viene otra vez a reconstruir el puente. Y algo que hubo mucha conciencia en esta conferencia internacional, y esto lo he oído yo desde que era funcionario, desde que fui oposición, candidato y ahora de presidente. Reconstruir Guatemala con los impuestos que pagan en otros países y con deuda como que no hace un sentido muy lógico. Tiene que haber un compromiso de nación, tiene que haber un compromiso de unidad de país, y ese compromiso se debe traducir, diría yo, en dos cosas. Uno, en un pacto fiscal, llegar a una readecuación fiscal, y dos, lo más importante, dejarle al país un mecanismo seguro para atender emergencias. Yo conozco modelos como México, por ejemplo, como Chile, Japón, ya lo mencionamos. No podemos dejarle al próximo gobierno una debilidad muy fuerte que tiene el Estado, y es no tener los mecanismos completos tecnológicos, y no hay nada de mecanismos financieros que pueda reaccionar de inmediato. En la emergencia, si no hubiera sido de veras una aguerrida y firmeza actitud de ministerios como Comunicaciones y Obras Públicas, como FONAPAS, como todo el Consejo de Cohesión Social, que salimos todos a trabajar en el momentito que se quitó la lluvia. La empresa privada colaboró enormemente, maquinaria, yo no sé de dónde salió tanta maquinaria, pero eran como hormigas, salían y se lograron liberar carreteras, se lograron recuperar algunos puentes con puentes provisionales. Pero creo que la responsabilidad de este momento es dejarle al Estado un mecanismo de atención de emergencias mucho más sólido y mucho más fuerte en términos financieros. Debo reconocer que en términos técnicos la CONRED actuó muy bien, supo dirigir al gobierno, al mismo presidente, en medio de la tragedia, y se pudo prever bastante.
Vamos a un corte. Tenemos, sí, vamos a un corte institucional, presidente, y a toda la población, y vamos a volver con mensajes que ya han entrado al 4500-1000. Recuerde que usted puede participar en Despacho Presidencial el día de hoy, tratando de